¿Qué religión es? La Pentecostal Unida de Colombia. Buenas noches. Muy bien, el hermano es Pentecostal Unido de Colombia y nos alegra su presencia. A nosotros nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos edifica, porque es una iglesia, la iglesia católica es la iglesia universal. Aquí no tenemos que hacer diferencia con nadie. El hecho de que él profese otra doctrina no quiere decir que sea nuestro enemigo, es nuestro hermano, solamente que no estamos de acuerdo con la doctrina. Y él hoy viene a decir algunas cosas, ¿qué será? No sé, pero lo que él venga a decir, él trae su fundamento. Y yo, como sacerdote del Dios Altísimo, voy a tratar de explicarle a él el por qué en la Iglesia Católica hacemos esto. Puede ser que él venga preparado y diga, lo que el cura me diga a mí no me importa. Y no escucho la palabra de Dios, así me la predica el cura, no. Y yo no me voy a convertir porque estoy dispuesto a no convertirme. Eso no importa. Lo importante es que hoy ustedes y los que nos siguen por las cámaras de internet, que deben saber lo que estamos pasando por el mundo entero, van a darse cuenta por qué en la Iglesia Católica se cree esto y esto. Van a saber qué enseñan los Pentecostales Unidos y van a saber qué enseñan los católicos. A lo mejor él no se va a convertir y eso no es lo que buscamos. Si se convierten, bendito sea el Señor. Lo que buscamos es que la gente y el mundo entero conozca qué enseñan los Pentecostales Unidos y conozca qué enseña la Iglesia Católica. Y que conozca cuál es el fundamento de la Iglesia Católica para enseñar esto o esto. Él va a ser un portador de la doctrina de los pentecostales y yo de la doctrina católica, y ustedes van a sumar, restar, multiplicar y dividir y van a sacar conclusiones. Y va a ser con amor y con respeto, más cuando estamos en la Eucaristía, ¿verdad? Y que le vamos a dar la oportunidad a él para que pregunte, porque él no se puede ir con las dudas en su cabeza. Entonces, hermano, antes de hacerme la pregunta, ¿usted se considera pastor o se considera oveja? No, una ovejita. Una ovejita. Lance su pregunta. Mire, padre, la pregunta que yo le quiero hacer es, la religión evangélica, ¿por qué dice que la Iglesia Católica es la grande, ¿no? Y que es la grande, la gran ramera de las otras iglesias, digamos, las otras religiones que hay, y que el Santo Padre es la gran bestia? Esa es la pregunta que yo le quiero hacer a usted. Porque resulta que ellos repiten lo que escucharon. Si usted le puede preguntar a un hermano, a cualquiera, ¿dónde dice que la iglesia de Jesucristo o la iglesia católica es la gran prostituta, la gran ramera? Eso no existe en las Sagradas Escrituras. Eso no existe. Ellos lo dicen. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere ofender a alguien, a una mujer, o cuando usted se pone bravo con su esposa y la quiere insultar, le dice usted es una prostituta. Entonces, es una manera de ofender. Ellos, como no aman a los católicos, no cumplen el mandato del amor, quieren ofender insultando que la iglesia católica es la gran prostituta. Pero eso no existe en la Sagrada Escritura. No hay una cita donde diga que la gran prostituta es una religión, es una iglesia. No. La Biblia habla de eso, pero habla que es una ciudad, la gran ciudad. Es una cosa muy distinta a decir que es una religión. Si usted, por ejemplo, mira en Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, usted verá cómo la Biblia muestra quién es la gran ramera. Léelo, Luis. Esa mujer que has visto, esa mujer que has visto es la gran ciudad. Es la gran ciudad. No dice, es la gran religión. Ahí está el error. Decir que es la gran religión. Si un protestante me muestra donde dice, es la gran religión,
Está bien, pero aquí dice la gran ciudad. Entonces es una cosa muy distinta hablar de religión a ciudad. A ver, si usted recuerda, dice la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Qué era Babilonia? ¿Babilonia era una religión o era un imperio? Era un imperio. Babilonia gobernaba el mundo, conocido en aquel tiempo, no era una religión. Cuando dice que la gran prostituta es la gran Babilonia, el ignorante dice es la religión. ¿Pero por qué? Si la gran Babilonia no era religión, era una ciudad. Pero el que lee la Biblia y cree en la Biblia dice, y la gran, otra vez Luis, el 18. Esa mujer que has visto es la gran ciudad. Es la gran ciudad. Entonces no es ninguna religión. Y lo peor es que resulta que allá está mostrando en el Apocalipsis la lucha que hay entre el mal y el bien. Está mostrando la lucha entre la gran prostituta, la gran Babilonia, que ataca a los cristianos, se embriaga con la sangre de los mártires de Cristo, y por otro lado está la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo. Y entonces está la lucha entre los cristianos y el diablo. Recuerda que el Apocalipsis dice, entonces, una figura en el cielo, una mujer vestida de sol, y después dice un gran dragón, y viene la pelea entre el uno y el otro, y comienza la pelea. Está narrando una pelea. Y si usted ve, verá que en el capítulo 19 del Apocalipsis pone por un lado la gran ramera y por otro lado la esposa de Cristo. Y está la pelea entre la esposa de Cristo, que todavía no sabemos quién es, y tenemos que mirar en la Biblia cuál es la esposa de Cristo, y luego la gran ramera. Ya miramos que la gran ramera es la gran ciudad. Y en el tiempo en que San Juan escribe el Apocalipsis, ¿quién era la gran ciudad, el gran imperio que representaba la gran Babilonia? Roma. No era la Iglesia Católica. Un hermano separado me puede decir, ajá, ¿y dónde está el Papa? En Roma. Pues entonces se refiere a la Iglesia Católica. No, porque cuando se escribió el Apocalipsis no existía el Vaticano. La iglesia no tenía la sede en Roma. Eso no existía. Ahora verá el capítulo 19, del versículo 1 en adelante, vamos a ver las dos cosas. La gran ciudad, la gran ramera, y vamos a ver la iglesia de Cristo, que es la esposa. Ponga cuidado. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío, que decía, aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta. ¿A qué? Ha condenado a la gran prostituta. Ha condenado a la gran prostituta. No dice a la gran religión, no dice a la gran iglesia o a la iglesia de Cristo. A la gran prostituta. Que corrompía la tierra con su inmoralidad. Que corrompía la tierra con su inmoralidad. Si usted comienza a estudiar la historia de Roma, y lo invito a que lo haga, verá que Roma era inmoral, prostituida. Se decía que en Roma la prostitución era la más grande del mundo en ese tiempo. Que decía que la mujer pura era la mujer hasta los 12 años que todavía no ha conocido esposo, y después que tenía esposo ya podía estar con el que quisiera libremente. Y venían a prostituirse porque Roma era el centro del mundo. Venían hombres en barco de muchos días de camino, habían dejado a la esposa, llegaban muchos meses sin tener relaciones y llegaban. ¿Quién lo esperaba? Las prostitutas en Roma. Venían sequitos. ¿A dónde llegaban? A las prostitutas. Y todo era el centro del mundo. Roma se consideraba, por eso decía, todos los caminos conducen a Roma. Entonces es la gran prostituta, la bien, porque es puro, porque pecaban todos los que venían del mundo, pecaban con Roma. En Roma, ahí estaban las prostitutas, alrededor de las, ¿cómo que llaman esas? Las paredes esas, ¿cómo eran las? Torres. Las murallas. Ajá, siga. La gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y esa prostituta
había matado a muchos servidores. El Apocalipsis fue escrito hacia el año 90, 100, por ahí. En ese año, ¿quién eran los servidores que habían muerto? Los apóstoles, los primeros mártires, los primeros cristianos. ¿Dónde lo mataba la gran prostituta? Si usted va a Roma, usted va a encontrar algo que se llama el Coliseo Romano, donde sacrificaban a muchos cristianos, que decían a los leones, vendían un cristiano y le soltaban un león, o le soltaban un toro. De ahí viene el toreo, donde soltaban un toro bravo o una vaca brava a los cristianos. Así mataban a los cristianos. Entonces la gran ramera mataba a los cristianos. A ver, si usted me dice, por ejemplo, que la gran ramera era la Iglesia Católica en ese tiempo, pregunto, dime el nombre de un pastor protestante que haya sido muerto ahí y que lo haya matado la Iglesia Católica. Que haya la Iglesia Católica hecho ese, ¿cómo es? El circo. Ajá, que lo haya hecho la Iglesia Católica y haya metido a cuántos evangélicos, ¿cómo se llamaron esos pastores y lo metió? No, tenemos la lista y está en la historia, la lista de los mártires católicos que los romanos sacrificaban, los quemaban, como César Nerón alumbraba Roma. A los cristianos los agarraban, los ponían en un palo y le metía candela por debajo y así alumbraba a Roma. ¿Por qué se llama la gran bestia César Nerón? Porque era muy malo, así mataba a los cristianos. Y era tan malo que mató a su propia madre rajándole la barriga para saber dónde había estado él 9 meses. Por eso se llama cesárea lo que le hacen a las mujeres, porque el primero que la hizo fue César, a su mamá, se llama cesárea. Entonces, porque mató a su propia madre para ver dónde había estado él. Por eso es la bestia, que se considera tan malo que hasta su propia madre mató. Los protestantes no saben eso. ¿Por qué no lo saben? Porque no existían en aquel tiempo. ¿Cuándo comenzaron? Después de Martín Lutero, 1520, comenzaron. Y eso fue del año 100 al año 300. Y el Apocalipsis antes del año 100. ¿Cómo van a saber ellos de quién se está hablando? Pues ellos inventan lo que ellos quieran. Sigue. Y volvieron a clamar, aleluya. Aleluya. De ella sube humo por los siglos de los siglos. Fue quemada Roma. ¿Se acuerda que Roma fue quemada? Siga. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios. Alaben a nuestro Dios. Escuche la voz. Alaben a nuestro Dios. Todos sus servidores. Todos sus servidores. Todos los que honran a Dios. Todos los que honran a Dios. Pequeños y grandes. Pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos. Y decían, aleluya. Ahora reina el Señor Dios. Ahora reina el Señor Dios. ¿Se acuerda? La prostituta, la gran ciudad, hizo la guerra, a los suyos los mató. Pero ahora está celebrando. Ya fue vencida ella, ahora reina el Señor. Siga. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria. Entonces está animando, el apóstol está animando a los cristianos. No se desanimen, no importa que lo maten. Ya viene el reino del Señor, ya viene el poderío del Señor, ya vamos a triunfar. Siga. Porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí viene el de otro detalle. Ha llegado la boda del Cordero, los está mandando a que piensen en la fiesta de la boda del Cordero. Y escuche. Su esposa se ha engalanado. Entonces ya la gran prostituta, la gran ciudad que perseguía a los cristianos ya fue vencida. Ahora ha vencido el Cordero y su esposa se ha embellecido. Los protestantes no me pueden mostrar a mí que la gran ciudad es la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Yo sí le puedo mostrar, reto a los protestantes que me están siguiendo por internet, que busque donde la esposa que se ha embellecido, que la prostituta no pudo destruir,
pero que celebra con gozo la victoria y el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, la esposa que se ha embellecido, se llama la iglesia. Está en Efesios capítulo 5, versículo del 22 en adelante. Verán ustedes entonces que por un lado está la gran prostituta y por otro lado está la esposa de Cristo. ¿Cuál es la gran prostituta? La gran ciudad. ¿Cuál es la esposa? Paren la oreja. Efesios 5:22. ¿Cuál es la esposa? Sométanse así las esposas a sus maridos. Ya saben, eso lo conocen ustedes. Las esposas a su marido. ¿A ejemplo de quién? Como al Señor. Como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, El hombre es cabeza de la mujer. como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es cabeza, entonces, ¿qué es la iglesia? La esposa de Cristo. El Apocalipsis pone por un lado la gran prostituta, la gran ciudad, la gran ramera, la Babilonia la grande, el imperio romano, le hace la guerra a la esposa de Cristo. Pero la esposa de Cristo ya se ha engalanado. Cristo ha vencido. No importa que haya matado a tantos cristianos, ya la esposa está preparada. ¿Y cuál es la esposa? La iglesia. Siga. Como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. Vamos a ver cuál es la esposa. ¿La esposa se somete a todo a su marido? Como la iglesia se somete a Cristo. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Entonces, que un protestante me muestre donde diga la gran prostituta es la iglesia. Yo le muestro, la iglesia no es la gran prostituta, es la esposa del Cordero que se ha embellecido y es la pelea entre la gran prostituta y la esposa de Cristo. Una cosa lo que dice la Biblia y otro lo que dicen los protestantes. Y por eso, en el versículo 3, del versículo 29 en adelante, escuche. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Eso es lo que hace Cristo por la iglesia, que es su esposa. La alimenta y la cuida, no la aborrece. Y ponga cuidado lo que viene. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Siga. La Escritura dice, La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. lo dice con su esposa y los dos serán un solo ser. Y pongan la lupa. Es este un misterio muy grande. Es un misterio muy grande, que el esposo y la esposa, siendo dos, se conviertan en uno. ¿Cómo lo podemos entender? Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. Lo refiero a Cristo y a la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo y está unida a Cristo, uno solo. Entonces, la Biblia dice todo lo contrario. Por eso es que se llama doctrinas diabólicas. Porque están diciendo mentiras. Lo curioso, y ayúdenme a pensar, lo curioso es que los protestantes dicen que la iglesia católica no es la de Cristo. Que la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313. Si la fundó Constantino en el año 313, ¿cómo dicen que en el Apocalipsis, que fue en el año 90 o 100, la iglesia católica sí existía como prostituta? Si Constantino la fundó en el año 313, ¿cómo que existía en el Apocalipsis? Dicen cosas que no son coherentes. Si la iglesia católica la fundó Constantino en el año 313, entonces en el Apocalipsis no debería existir. De ninguna manera. ¿Por qué inventan? Es simplemente porque como el católico no lee la Biblia, comienzan a decirle muchas cosas. Pero ahí está la respuesta. Ahora, la segunda respuesta. ¿Por qué dicen que el Papa es el anticristo? Que el Papa es la bestia. Fácil, fácil. Eso se llama cortina de humo.
para centrar la atención en otra cosa. ¿Han visto, por ejemplo, el gobierno de Venezuela? El gobierno de Venezuela se olvida del hambre, de las enfermedades del pueblo, están muriendo de hambre y ponen la atención en otras cosas. Hablan, sacan noticias de otras cosas para llamar la atención. Vamos a hacer elecciones, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Para que la gente no se dé cuenta del hambre. No prestan atención a lo esencial y lanzan por allí. Y dicen, ¿quiénes son los ¿cómo que le llaman a los curas y a los obispos? Le dicen que los curas y los obispos son unos terroristas. Los curas y los obispos son unos terroristas. Eso es una cortina de humo para que no se den cuenta que los terroristas son ellos. ¿Por qué son terroristas los curas y los obispos? ¿Porque le dicen la verdad? ¿Por qué no son terroristas ellos que están matando a un pueblo completo? Ah, pero es para engañar. ¿Qué dicen los protestantes? El anticristo es el Papa. ¿Para qué? Para que la gente no se dé cuenta que los anticristos son ellos. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. No es un anticristo y tampoco es el Papa. ¿Quién es el anticristo? No es uno, son varios. ¿Quiénes son? Vamos a escucharlo. Hijitos, estamos en la última hora. Estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Han oído a los protestantes decir que va a venir un anticristo y que es el Papa. Entonces yo me le río. Le digo, ¿cuál Papa? Porque cuando estaba Juan Pablo II decían que el anticristo era el Papa Juan Pablo II. Se murió Juan Pablo II, vino Benedicto. El anticristo es Benedicto. Póngase de acuerdo. O era Juan Pablo II, si era el anticristo, Juan Pablo II ya murió. No, es Benedicto. Está bien. Se salió Benedicto, ahora el anticristo no es Benedicto. Es Francisco. Póngase de acuerdo. Si el Papa era, el Benedicto era el anticristo, pues ya se fue. Ah, pero vamos a ver quién es el anticristo. No según los protestantes que sin Biblia, lo repito, sin Biblia, insultan al Papa. Les voy a mostrar con Biblia. Búsquenlo, hermanos separados que me siguen, búsquenlo, primera de Juan 2:18. Óiganlo. Pero ya han venido varios. No, otra vez, Luis, otra vez. Hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Ajá, han escuchado a los protestantes decir que viene un anticristo. Siga. Pero ya han venido varios anticristos. ¿Cuántos anticristos son? ¿Uno o varios? Varios. Lo dice la Biblia. Son muchos anticristos. Vamos a ver, pongan la lupa. ¿Quiénes son? No sabemos. Lo que diga la Biblia, así será. Por lo cual conocemos que es la última hora. Ahí, preparen la lupa, pónganla. Esa gente salió de entre nosotros. Repítalo. Esa gente salió de entre nosotros. Por tercera vez. Esa gente salió de entre nosotros. ¿De dónde salieron los protestantes? De entre nosotros. Uno, no, muchos testigos de Jehová, pentecostales unidos, adventistas, mormones, evangélicos, luz del mundo, todos eran de los nuestros, salieron de entre nosotros. No es un anticristo. El que se sale de la iglesia de Cristo se convierte en anticristo. Y otra vez, ¿quiénes son los anticristos? Esa gente salió de entre nosotros. El Papa no era evangélico y se metió a católico. No, la iglesia católica no salió de los protestantes. Siga. Pero no eran de los nuestros. No eran de los nuestros. Si hubiesen sido verdaderos católicos, no se salen. Si hubieran sido de los nuestros, Si hubiesen sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. seguirían siendo católicos. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Y así es que descubrimos a los anticristos. Por eso ustedes verán que el mismo San Juan
el mismo San Juan, que habla de la bestia y que habla del anticristo, viene a decir que la bestia, el anticristo, está marcado, ¿se acuerda? Con el 666. Bueno, ustedes van a ver que el mismo San Juan, que escribió el Apocalipsis, va a decir en el capítulo 6, versículo 51, va a decir algo muy importante. Y ustedes verán quién es el anticristo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Que vivirá para siempre. Siga. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Siga. Los judíos. A ver, versículo 55, Luis, 55, para no leerlo todo. Mi carne es verdadera comida. Verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Versículo 60. Jesús lanzó ese discurso, el de la Eucaristía. Versículo 60. ¿Qué pasó cuando Jesús enseñó eso? Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús, pentecostales, evangélicos, pentecostales unidos, adventistas, mormones, cierto número de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro. Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? ¿Quién querrá escucharlo? Solo los locos de los católicos. Y pongan cuidado ahora, el 666. San Juan capítulo 6, versículo 66. Ponga cuidado. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. ¿Quiénes son los anticristos según Juan? Los que eran de los nuestros y se salieron. ¿Cuál es el sello? 666. ¿Por qué se fueron? Porque no quisieron aceptar que Cristo estaba en el pan de la Eucaristía. ¿Y eso no es lo que le pasa a los protestantes? Exactamente lo mismo. El anticristo no es el Papa. Son aquellos que se van porque no aceptan el mensaje de Cristo. Y salieron de entre nosotros. No es uno, son muchos. Entonces es una cosa muy distinta. ¿Tienen otra pregunta? Pues uno de pronto las religiones lo confunden, porque hay religiones que le hablan a uno mucho bonito. Entonces, uno no halla qué camino coger, porque uno de pronto no tiene estudio, no ha estudiado la Biblia, que estudiando la Biblia es que se da cuenta si está cometiendo errores. Pero al leer la Biblia encuentra los errores. Déjame decir una palabrita. Hermanos, vean aquí un ejemplo de un hombre que dice con humildad y sencillez delante de Dios y delante de los hombres lo que le pasó en su vida. Por no tener conocimiento, lo engaña. Pero cuando comienza a mostrarle capítulos y versículos, se da cuenta que lo engañaron. Ese debería ser la actitud de todos los hermanos separados. De reconocer cuando le están diciendo verdad o cuando le están diciendo mentira. Es fácil y no es culpa de él y no es culpa de los hermanos separados que hayan venido esos julanos pastores a decirle unas cuantas cosas. Y le dicen de una manera y con tanta certeza, con mucha seguridad, y le engañan por falta de conocimiento. Se aprovechan de la inocencia, se aprovechan del amor, se aprovechan de la fe de la gente para llevarlos a la mentira y al error. Y eso está escrito, Romanos capítulo 16, versículo 17. Eso está escrito, pero que nosotros los católicos no lo leemos. Romanos 16, 17. Escúchenlo. Romanos 16, 17. Hermanos, les ruego que tengan cuidado
con esa gente Él no sabía que había que tener cuidado. Tengan cuidado con esa gente. que va provocando divisiones Divisiones. Y La di- gente ya no es católica, toda. Va a ser en divisiones. Unos en la casa son católicos, otros son adventistas, otros son testigos de Jehová, otros pentecostales. Divisiones y dificultades, y dificultades. saliéndose de la doctrina que No. han aprendido. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Siga. Aléjense de ellos, Aléjense de ellos. Repítalo. aléjense de ellos, Por tercera vez. aléjense de ellos, Escuche otra vez, que lo escuche el hermano. aléjense de ellos. Aléjense de ellos. Siga. Esas personas Esas personas no sirven a Cristo, no sirven a Cristo. Vamos a ver a quién sirven. nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, Siga. engañando, Escuche, ¿qué? Escuche. engañando a los ingenuos con palabras bonitas Con y palabras bonitas, como usted dijo. Esa es la verdad. Se cumple la Biblia. Lo que él dijo, no lo dijo por querer decir. El Espíritu de Dios se lo iluminó, se lo dijo. Repítalo, Luis. Engañando. sí. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas Con y palabras piadosas. bonitas y piadosas que parecen que vienen de Dios. Siga. Todos saben Este es el problema, que todos los protestantes saben. que ustedes están muy abiertos a la fe, Ustedes están abiertos a la fe, ustedes están deseosos de la palabra de Dios, usted quería conocer más de Dios, usted quería acercarse más de Dios, y cuando llegó alguien con la Biblia a predicarle, usted dice, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo quiero, y todos los protestantes saben que ustedes están deseosos de la palabra de Dios. Y por eso van a su casa, por eso llegan a todas partes a predicarle. Siga. y eso me alegra. Y eso me alegra que ustedes estén deseosos de la palabra de Dios, pero no la busquen en otro lado, búsquenla en la iglesia de Cristo. Pero Bueno, quiero que sean ingeniosos para el bien sean ingeniosos para el bien, y firmes contra el mal. firmes contra el mal. A esa gente, como decíamos hace rato, no se les recibe en la casa, ni se saluda la doctrina de ellos, ni un instante, porque no están sirviendo al Señor. Hermano, muchas gracias, Dios te pague, que el Señor te ayude a seguir adelante.